You solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God. Please be seated. Estoy pidiendo a la sala electoral ahora que declare la nulidad de las decisiones del Consejo Nacional Electoral. $314 for the Conservatives. Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend, hoy nos acompaña Francisco de la Hunde. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comenzamos en Estados Unidos. El ex jefe del FBI, James Comey, declaró por fin en una audiencia pública ante el Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos sobre sus reuniones con el presidente Donald Trump. En su testimonio, el ex director del Buró Federal de Investigaciones, remarcó que Trump mintió y lo difamó al momento de hacer referencia a su despido. La administración eligió difamarme y, más importante, difamar al FBI, diciendo que la organización estaba en desorden, que estaba fuera de foco y que la fuerza de trabajo había perdido la confianza en su líder, algo que era simple y llanamente mentira. Siento mucho que el equipo del FBI tuviera que escuchar eso y siento mucho lo que le dijeron al pueblo estadounidense. Comey también habló sobre la reunión en la que el presidente Trump le pidió que el FBI deje pasar la investigación contra su ex asesor de seguridad Michael Flynn. Cuando el senador republicano Marco Rubio le preguntó si le ordenó que abandone la indagación, el exdirector del FBI dijo que no. En su opinión, ¿el general Flynn estaba en grave peligro legal? Y además, ¿siente usted que el presidente trataba de obstruir a la justicia? ¿O simplemente buscar una forma de salvar a Mike Flynn, dado que ya había sido despedido? El general Flynn en ese momento estaba en peligro legal. Había una investigación criminal abierta en el FBI de sus declaraciones en relación con los contactos rusos. Así que era mi evaluación en ese momento. No creo que deba yo decir si la conversación con el presidente fue un esfuerzo para obstruir. Lo tomé como algo muy preocupante, pero es una conclusión que estoy seguro el Consejo Especial trabajará para tratar de entender cuál era la intención y si eso es una ofensa. Las reuniones con Trump llevaron a Comey a registrar sus conversaciones en memorandos. Él aseguró estar preocupado porque el presidente pueda mentir. Usted ha tenido una amplia experiencia en el Departamento de Justicia y el FBI. Ha trabajado con presidentes de ambas partes. ¿Qué fue de esa reunión que lo llevó a determinar que tenía que empezar a escribir un registro? Una combinación de cosas. Creo que las circunstancias. El tema y la persona con la que interactuaba. Circunstancias primero. Estaba solo con el presidente de los Estados Unidos o el presidente electo pronto a ser presidente. Yo hablaba de asuntos que afectan a la responsabilidad central del FBI y que se relaciona con el presidente electo, personalmente. Y luego la naturaleza de la persona. Estaba honestamente preocupado porque pueda mentir sobre la naturaleza de nuestra reunión, por lo que pensé que era importante documentarlo. Esa combinación de cosas nunca había experimentado antes, pero me llevó a creer que tenía que escribir de manera muy detallada. Durante esta audiencia, el senador republicano James Risch hizo énfasis en la palabra esperar y cuánto esta podría significar o no obstrucción a la justicia. ¿Conoce algún caso en el que se haya acusado a una persona por obstrucción a la justicia o, en su caso, por cualquier otro delito en el que dijeron o pensaron esperar un resultado? No lo sé exactamente como para responder, y la razón por la que sigo diciendo sus palabras es que la tomé como una directiva. Quiero decir, estoy solo con el presidente de los Estados Unidos diciendo, espero esto. Lo tomé como, esto es lo que él quiere que haga. Ahora, no obedecía eso, pero así lo tomé. Puede que lo haya tomado como una dirección, pero no es lo que dijo. Correcto. Dijo, eso espero. Esas fueron sus palabras exactas, correcto. ¿Y no sabe de alguien que haya sido acusado de esperar algo? ¿Eso es una afirmación justa? No lo estoy haciendo aquí. Antes del final de la audiencia pública, Comey remarcó que él cree que su despido se debió a la presión que ejercían las investigaciones sobre la administración Trump. ¿Cree que fue despedido por rechazar seguir la directiva del presidente? ¿Esa fue la última razón?
No lo sé exactamente. Sé que fui despedido. Otra vez tomo las palabras del presidente y sé que me despidieron por algo de la forma en que llevaba a cabo la investigación de Rusia, que de alguna manera estaban presionándolo. De alguna manera lo irritaba y decidió despedirme por eso. No puedo ir más allá. Para comentar estas declaraciones del exdirector del FBI, James Comey, estamos vía Skype con Ariel Segal, él es internacionalista e historiador. Ariel, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, un placer estar en todo el programa. Gracias. Ariel, esto se esperaba, algunos decían que era el Super Bowl de la política, con gran expectativa, fue transmitido en directo por cadenas estadounidenses. ¿Cómo consideras el resultado? ¿Cuál es tu balance? ¿Fueron lo explosivas que se esperaban las declaraciones de Comey? Bueno, ya ayer Comey había adelantado por vía escrita muchas de las cosas que hoy dijo. Desde ese punto de vista no fue sorpresivo, pero fue más categórico hoy y sí pone a Trump en cierto problema porque demostró de alguna manera que había una intencionalidad de Trump de obstruir la justicia, de que él no investigara al general Flynn, que es junto a su yerno Jared Kushner, las dos personas más emblemáticas, en este caso de la posible trama rusa o del posible involucramiento de gente de su campaña con el espionaje cibernético que hicieron los rusos durante la campaña electoral contra el Partido Demócrata y contra Hillary Clinton. Para mí fue muy claro que Comey se sintió amedrentado. Obviamente Trump no se lo dijo de una manera tan directa, pero le insistió tantas veces, y aquí el tema es la cantidad de veces que Trump le dice espero que no profundices en la investigación o que y el mismo despido en sí que a Comey hace notar de que yo me quedé callado todo este tiempo, pero ya es hora de decir mi verdad. Así lo percibí yo. Estas son las palabras más o menos que dijo Trump, y yo sí creo, estoy tratando de imaginarme lo que Comey intentó decir, yo sí creo que aquí hay una especie de obstrucción de la justicia. Ahora, ¿crees que tiene un punto también a su favor Donald Trump y los republicanos al confirmar ya en público James Comey que Donald Trump no estaba haciendo materia de investigación? Bueno, sí, ciertamente él no mencionó que se estaba investigando a Trump, pero obviamente si le cortaron las alas y lo despidieron en plena investigación de Flynn, esto no es un proceso esto no es un proceso rápido, esto es una cosa lenta. Uno primero va llegando a descubrir en qué manera estaba involucrado Flynn en este tema del espionaje ruso, y quizás a partir de ahí iba a poder llegar a alguna pista que lo condujera a Trump. Entonces, obviamente los republicanos van a decir que como de una manera directa Comey no se refirió a Trump o no dijo, yo también estaba investigando a Trump, sí. Lo van a tomar como un tema de que lo está de alguna manera, o sea, bueno, está diciendo que Trump no tuvo nada que ver, pero no. Al decir, yo creo que a mí me despidieron por esta investigación, también le da pie a los demócratas y a ciertos republicanos que no les gusta mucho Trump, como el senador McCain, sí, o el senador Graham, de decir de que aquí, insisto, hubo cierta obstrucción de la justicia, no me permitieron terminar mi trabajo, es el mensaje de Comey. Y eso va a ser quizás lo crucial, el tema político más que jurídico, ¿no? Porque incluso en el caso de obstrucción de la justicia lo que va a haber es un juicio político con el impeachment, lo que podría haber, digamos, y eso ya va a depender de la mayoría de las cámaras. Claro, eso es lo que básicamente desde el punto de vista político es lo máximo que se puede lograr. Si se llegara a descubrir que de una manera directa que gente del entorno cercano de Trump y que el mismo Trump estaban enterados del espionaje ruso y no lo divulgaron a la nación durante la campaña electoral, o que incluso fueron partners, ayudaron a ese espionaje para ellos ganar las elecciones, eso sí no solamente va a significar un impeachment, va a significar
llevarlo al sistema judicial, este caso, porque eso es alta traición. Esto sería peor que el caso Watergate que tumbó a Nixon, y que al final Nixon no fue enjuiciado porque recibió un perdón presidencial de Gerald Ford, el que era su vicepresidente. ¿Y crees que tenga asidero el contraataque que ha hecho Trump a través, bueno, él mismo y su defensa, en más bien acusar a Comey de filtrar información que no debía ser privilegiada? Obviamente los abogados de Trump se las saben todas, y Trump ha enfrentado ya muchísimos casos en su larga carrera como empresario. Por cierto, a mí me preocupa un poco que la persona que nombró para el FBI en este momento, si bien es una persona que tiene conocimiento de criminalística, que ha trabajado en gobiernos anteriores, etcétera, es una persona que también trabajó para él en casos y lo ayudó en casos donde él tuvo problemas como empresario. Entonces, esto es un pequeño paréntesis que hago. Pero no creo que el abogado hizo el trabajo que tenía que hacer. Y lo que tenía que decir es, Comey no habló directamente de Trump, de que lo estaba investigando a él. Y segundo, Comey hizo cosas que quizás son indebidas porque filtró información. Pero no hay pruebas que le haya filtrado información. Comey directamente ayer entregó al Senado las declaraciones, o un previo a las declaraciones que dijo hoy. Él en ningún momento reconoció que él filtró información a la prensa. Tú has dicho que queda golpeado, afectado Donald Trump. ¿Quiénes más ganan y quiénes más pierden y quiénes ganan de estas declaraciones de Comey? Bueno, en este momento perdemos todos, porque los grandes medios de comunicación de Estados Unidos, CNN, bueno, ni hablar de Fox, y todos los demás, van a estar monotemáticos como lo han estado en las últimas 2 semanas con este tema, y casi no nos van a hablar de los atentados en Kabul, de los atentados en Teherán, de los atentados en Bagdad, o lo que está pasando en Venezuela, etcétera. Entonces, desde el punto de vista mediático, perdemos todos. Pero el problema aquí es que cada día se filtra algo nuevo en la prensa, y si no se filtra sobre temas que tienen que ver con Comey, sobre Trump, algo sobre Jared Kushner, el yerno, o algo sobre Jeff Sessions, el ministro de Justicia, o algo sobre otra persona que estuvo implicado en esta trama rusa. Y entonces esto se va acumulando, y no es solo lo de Comey, hay que esperar que van diciendo otros personajes que van a seguir siendo invitados al Comité de Inteligencia del Senado, y hay que seguir esperando también otras filtraciones. A mí lo que más me llama la atención de toda esta historia es cómo casi diariamente se filtra información a la prensa que involucra más al entorno de Trump. Y eso significa que los servicios de inteligencia de Estados Unidos, sea el FBI, sea la National Security Agency, el NSA, o sea la misma CIA, y funcionarios de estas 3 agencias están muy preocupados y consideran que Trump es peligroso, porque si no, no estarían filtrando tanta información. Claro. Ariel, muchas gracias por estar con nosotros en TV Perú Mundo. Muchísimas gracias a ti, a ustedes, placer. Gracias, era Ariel Segal, internacionalista, historiador. Bueno, justamente lo que no quería Donald Trump y lo que le decía a Comey, ¿no? Ya quiero que se vaya esta nube, ¿no? De este tema que tiene que ver con Flynn y el caso de la participación rusa en la campaña, pero al parecer va a ser todo lo contrario por un buen tiempo. Sí, eso está muy claro. Y además hay otra cosa interesante que había que comentar, y es que Comey también dice que Donald Trump nunca le preguntó específicamente sobre el fondo del tema de la interferencia rusa, o sea, como y él dijo que prácticamente parecía no interesarle. Era Flynn. Era lo único que le interesaba, él era la suerte de Flynn, su ex consejero, y nada más. Y la lealtad, ¿no? Pero el tema de fondo no le interesaba, cuando supuestamente un jefe de Estado pues debería estar preocupado por eso, ¿no? Tratándose de que hay un poder extranjero que habría interferido en la política norteamericana. Y lo dijo y lo ratificó, ¿no? Y Rusia sí interfirió en la campaña electoral de los Estados Unidos, sin la menor duda, ¿no? Vamos a ver lo que ha respondido Trump y su abogado. Mientras Comey declaraba en el Comité de Inteligencia del Senado, el presidente Trump ofrecía un discurso en un evento de conservadores. En su mensaje se declaró en asedio, pero cree que va a salir más fuerte de este caso. And as you know, we're under siege
Como ya saben, estamos en un estado de asedio. Ustedes lo entienden, pero saldremos más grandes y mejores y más fuertes que nunca. Ya verán. Ustedes luchan fuerte por mí y ahora yo estoy luchando duro por ustedes. Tengo un objetivo como presidente para luchar por el pueblo estadounidense y luchar por América. Y América primero. Y por la tarde, tras la declaración de Comey en el Senado, el abogado personal del presidente Trump compareció ante la prensa asegurando que el ex jefe del FBI hizo revelaciones no autorizadas a la prensa. Contrariamente a los numerosos informes falsos de la prensa que conducen a la audiencia de hoy, el señor Comey ha confirmado públicamente lo que le dijo al presidente Trump repetidamente en privado, que él no es parte de ninguna investigación sobre la interferencia rusa. El presidente tampoco le dijo nunca al señor Comey, necesito lealtad, espero lealtad. Nunca lo dijo en forma ni en fondo. Por supuesto, la administración del presidente tiene derecho a esperar la lealtad de aquellos que sirvan a la administración. Desde antes de que asumiera el cargo hasta hoy, es abrumadoramente claro que han existido y siguen existiendo gobiernos que tratan activamente de socavar la administración con filtraciones selectivas e ilegales de información clasificada y comunicaciones privilegiadas. El señor Comey ha admitido ser uno de ellos. Aquí, bueno, lo que ha hecho Comey es que él espera que hayan grabaciones, porque si no son solamente lo dicho por él y lo dicho por Donald Trump, que eran las únicas personas que estaban en estas reuniones que fueron personales y que no había nadie más, como lo relata mismo Comey en su presentación ante el Senado. Y eso es interesante porque Trump había amenazado más bien a Comey con sí. O sea, así es. Entonces, y al revés, ahora más bien Comey es el que digamos estaría esperanzado en que hayan estas grabaciones. Ahora, sobre el tema efectivamente que conversabas ahora con Ariel, que efectivamente habría en todo caso una sanción política, porque es verdad, como en muchos países, en Estados Unidos, el presidente en ejercicio no puede ser enjuiciado penalmente, ¿no? Eso pasa allá, pasa acá y en muchos otros países. Por lo tanto, efectivamente sería solamente a nivel del Congreso que pudiera ser sancionado, con la perspectiva que después eventualmente pueda ser sancionado penalmente, ¿no? Pero ahí ya tendría que haber un cambio radical, ya no solo en senadores que son críticos de Trump, no, sino, claro, bueno, McCain se ha dedicado a preguntarle a Comey sobre el caso de Hillary Clinton. Nadie entiende por qué en esa situación. Pero un tema también que está destacando, la prensa en Estados Unidos está destacando, es que Donald Trump no tuiteó durante la presentación de Comey. Bueno, estaba en una presentación, pero no tuiteó. El que tuiteó fue su hijo, ¿no? Que tuvo las reacciones. Pero le tenemos algunos de los tweets del hijo de Donald Trump Jr., los ganadores de hoy, Donald Trump, los perdedores, Comey, Loretta Lynch, eso también es especial. Y el New York Times. El New York Times, brevemente, ¿por qué? Porque Comey desmintió una nota que hizo el New York Times sobre que el entorno de Trump sabía de interferencia rusa desde un año antes de la campaña, de las elecciones. Loretta Lynch, la ex fiscal general, porque Comey contó que Loretta Lynch le insistía durante el gobierno de Obama que sobre el caso de Hillary Clinton no se refiriera a los mails escritos no de manera insegura, digamos, no dijera que era una investigación, sino un tema, un asunto. Un asunto. Claro. Y gana, pues es la versión de su hijo que gana Donald Trump. Bueno, sí, bueno. ¿Qué otra versión no puede tener otro análisis del asunto, ¿no? Evidentemente es el hijo. Rusia también reaccionó al denominado Camp Day o Comey Day. Ese fue el comunicado que envió la televisión estatal. Hace 40 minutos, el ex jefe del FBI, James Comey, despedido por Donald Trump, cumplió su promesa y le dijo al Senado todo lo que sabía sobre el mito de los lazos de la campaña electoral del presidente Trump con Rusia y sobre los motivos reales de su despido. Comey estaba hablando emocionalmente, obvio, tratando de desviar la atención de la audiencia de la línea principal de la historia en ausencia de cualquier evidencia. Bueno, el mito, ¿no? Dicen que es el mito de la participación rusa. No, y además es interesante cómo ahí el relator no es un relator, sino que está opinando, ¿no? Sí, claro. Porque obviamente es la voz oficial, ¿no? Es la voz, además, sí, esa es la versión oficial que fue emotivo, ¿no? Emocional, ¿ha dicho? Sí. Así es. Ahora, sí hubo un momento emotivo, ¿no? Cuando recién comenzó y dijo que había mentido Donald Trump cuando dijo que el FBI estaba hecho un desastre y por eso que lo había despedido, ¿no? Ahí sí se vio que se le quebraba la voz a Comey, ¿no? Claro. Y sí, la verdad es que su relato es un poco novelesco, ¿no? No es que... Claro.
Claro. a la hora de contarlo, lo que lo hace además para leer bastante interesante, ¿no? Sí, bueno, puede ser recompuso y bueno, es una persona que tiene pues está habituado, es una persona que tiene muchos años en el mundo de Washington, ¿no? Entonces sabe manejar estas situaciones, ¿no? Restaurantes y bares ofrecieron este jueves desayunos especiales como el FBI a $10, que incluía tostadas francesas, tocino y helado. Otros tenían en su menú cócteles llamados impeachment y shots de vodka, $5. Espera ver la audiencia del ex jefe del FBI, James Comey. Desde Washington, D.C. hasta San Francisco, los televidentes estuvieron a la expectativa del testimonio del destituido funcionario, un evento al que se le consideró, como hemos dicho, el Super Bowl de Washington. El caso de Russia Gate es considerado por muchos como un drama de gran envergadura que rediseña el interés público como un estadounidense asociado más a deportes y entregas de premios. Una pausa y al volver, la fiscal general de Venezuela pidió la nulidad de la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Además, Pedro Pablo Kuczynski es el primer mandatario latinoamericano en ser recibido por el presidente francés. El presidente Pedro Pablo Kuczynski es el primer mandatario latinoamericano en ser recibido por el presidente de Francia, Emmanuel Macron. El presidente francés confirmó su visita a Lima en septiembre con motivo del encuentro del Comité Olímpico Internacional en nuestra capital para promover la candidatura de París. Inició sus actividades en París, siendo recibido por el presidente de la República de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. El mandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski sostuvo una reunión de trabajo en la que reafirmó las relaciones bilaterales y de cooperación que tiene nuestro país con esta nación europea. Al término, ofreció una declaración conjunta con Macron, destacando que se trató de una conversación muy positiva. Hemos tenido una muy buena conversación sobre los temas de mutuo acuerdo, el tema de la prioridad de combatir el cambio climático a través del Acuerdo de París. Ambos mandatarios ratificaron su compromiso con el cambio climático y la preservación de la democracia en América Latina. El presidente ha confirmado el compromiso del Perú y le agradezco por la preservación del Acuerdo de París. Y nosotros estamos totalmente comprometidos sobre la implementación del Acuerdo de París y la voluntad que nos unifica. El tema de la democracia y el desarrollo en América Latina, donde hemos hablado de varios países, incluyendo Venezuela. El mandatario peruano también informó que durante el diálogo que sostuvo con su homólogo francés, explicó las prioridades del Perú, entre ellas su futuro ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Hemos explicado un poco cuáles son las prioridades del Perú y nosotros hemos trabajado un poco sobre la OCDE a la que el Perú aspira a adherirse dentro de un plazo razonable, y una de las razones por las cuales yo estoy aquí en la ciudad de París. A su turno, Emmanuel Macron expresó que otros temas se abordaron en el encuentro y confirmó su visita al Perú en el mes de septiembre. El Perú es un país socio muy importante y tenemos una serie de temas que trabajamos conjuntamente y seguiremos colaborando conjuntamente, como los satélites, la cooperación tecnológica. Nosotros tenemos temas a desarrollar en temas de transporte, de agua y otros temas. Ambos jefes de Estado estuvieron acompañados por sus ministros de Estado. De nuestro país asistieron los ministros de Relaciones Exteriores, Ricardo Luna, y de Economía y Finanzas, Alfredo Thorn. Este tema del satélite que ha comentado el presidente de Francia, Emmanuel Macron, Careta resalta el caso del informe acusatorio de la Comisión de Defensa del Congreso. ¿Crees que de alguna manera haya sido tratado
o sea materia de crispación como de franco disgusto, dice Caretas? Bueno, lo que pasa es que efectivamente yo sé que acá, digamos, que Francia ha generado cierto fastidio, el embajador francés acá en el Perú, es más, se ha pronunciado, es un tuitero, ¿no? Se pronuncia por Twitter. Sí ha habido un cierto fastidio porque de alguna manera se está poniendo pues en cuestión la honorabilidad de una empresa francesa y hasta el gobierno francés. Entonces, sí creo que se ha generado cierto fastidio, eso está muy claro, ¿no? Y la contraparte de Cateriano, Pedro Cateriano era el ministro de Defensa de ese entonces, que ahora es parte del gabinete. ¿Quién era el ministro de Defensa? En ese momento era el ministro de Defensa, claro, aunque él era ministro de Defensa, pero claro, después pasó a ser primer ministro, ¿no? Pero esto se negoció efectivamente cuando él era ministro de Defensa, ¿no? Y esto fue un acuerdo efectivamente de gobierno a gobierno, se supone que ofrece todas las garantías, aunque ahora acá se está cuestionando esta modalidad. Pero sí, yo sé que sí generó bastante fastidio y no hubo pudo haber habido en algún momento algún tipo de declaración o algún pronunciamiento de parte del gobierno francés, entiendo, pero no se llegó a ese extremo, ¿no? Ahora, ¿dónde se dan las inversiones francesas en nuestro país? ¿En qué consiste nuestro comercio, nuestro intercambio? Mira, ahora había una empresa petrolera que está en uno de los lotes ahí de la selva, una empresa Perenco, pero que con esto de la paralización del oleoducto, creo que no sé si ha paralizado totalmente, pero ha reducido bastante sus exploraciones, su actividad, quiero decir. También ahora están metidos en cuestiones de todo lo que es saneamiento, ¿no? Y también están metidos en la línea María, que es una empresa francesa que ha comprado lo que era la participación de la empresa, ya no me acuerdo si Odebrecht o eso. En todo caso, ahora están metidos en lo que se refiere a la línea María. Y hay también una gran constructora, una de las más grandes constructoras francesas y del mundo. ¿Qué otras cosas hay aquí en Francia? Bueno, y se espera, ¿no? Que participen más por la reconstrucción, ¿no? Dada la situación de las empresas brasileñas. Exactamente, se espera que vayan ahora a participar más, pero sigue siendo la inversión francesa en el Perú, sigue siendo bastante reducida con respecto a otros países, ¿no? Y eso se nota, por ejemplo, a nivel, en cosas muy sencillas, por ejemplo, cuántos niños entran al colegio francés a estudiar, que vienen de afuera, en fin, cosas por el estilo, ¿no? Ahí te das cuenta más o menos, ¿no? Pero sí, se ha movido un poco más que antes, ¿no? Pero sigue siendo bastante reducida con respecto a otros países, ¿no? Ahora, lo que va a venir ahora lo interesante es que la visita de Emmanuel Macron, que iba a ser en realidad una visita, venía por el tema de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y obviamente iba a tener una reunión de trabajo con el presidente, ahora se va a transformar en una visita de Estado, lo cual es totalmente distinto, ya viene con una delegación más grande, con empresarios. Ha sido un pedido de parte del gobierno peruano, ¿no? Que le han entregado hoy día la invitación formal. Entonces va a venir con una delegación, una visita de Estado normalmente dura 3 días en principio, ¿no? Y con cena en fin, esto ya es una cosa mucho más formal, ¿no? Que lo que había sido una reunión después del tema de los Juegos Olímpicos, ¿no? Un tema clave en esta visita es lo de la OCDE, ¿no? Que es una aspiración del Perú ser parte de este grupo, ¿no? El ministro de Economía, Alfredo Torne, quien está acompañando al presidente Pedro Pablo Kuczynski en su visita a Francia, participó de una reunión de trabajo junto a su par francés para tratar temas de interés bilateral. También se reunió con el grupo de dirección del programa regional de la OCDE y asistió al segmento de comercio en el que se aprobó la iniciativa de mercados abiertos, de la cual el Perú es ahora miembro. Y nuestro cocinero emblemático, Gastón Acurio, se encargó de organizar la comida para los representantes de la OCDE en París. En las redes sociales compartió imágenes de la cocina en la que se puede ver a todo el equipo de personas que ayudó a ultimar los detalles de la leche de tigre. Otra de las imágenes que compartió fue el stand del pisco, en las que 2 bartenders preparaban cócteles a base de nuestro licor de bandera. El pisco es el Perú, por si hay alguna duda.
Pasamos a otro tema, a Venezuela, donde la fiscal de la Nación, Luisa Ortega, solicitó hoy a la Sala Electoral del Tribunal Supremo que declare nulo todos los actos referentes a la Asamblea Nacional propuesta por el presidente Nicolás Maduro por estar de espaldas al pueblo. ¿Qué estoy pidiendo a la Sala Electoral ahora? Que declare la nulidad de las decisiones del Consejo Nacional Electoral. Primero, la decisión de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, por considerar que el decreto presidencial no cumplía con los extremos legales, especialmente porque es el pueblo soberano quien tiene la potestad de convocar a una constituyente, a una Asamblea Nacional Constituyente. Igualmente estoy pidiendo la nulidad de las bases comiciales, igualmente porque son inconstitucionales. La fiscal de la Nación, Luisa Ortega, enfrenta acciones legales en su contra. El canal estatal venezolana de televisión denunció que Ortega y su esposo, Germán Darío Ferrer, habrían hecho uso indebido de una aeronave asignada al Ministerio Público. Al parecer, la fiscal habría alquilado la nave a una empresa privada. Respecto a esta denuncia, habló el representante legal de la empresa Delta Sierra, afectada con el supuesto uso ilegal de la aeronave. Este caso hoy asistimos al cumplimiento de la justicia, al cumplimiento de la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 26 de nuestra Constitución. Hoy se patentiza la insistencia de nosotros como abogados dirigidas al Ministerio Público para que cumpla la orden de entrega de la aeronave propiedad de mi representada que insistentemente hemos solicitado. Hemos insistentemente en el año 2015 dirigido comunicación a la Fiscalía para que cumpla el mandato judicial. Hoy vemos patentizado ese cumplimiento. Las motivaciones que pudo haber tenido el Ministerio Público, en este caso la ciudadana fiscal Luisa Ortega Díaz, para no cumplir un mandamiento judicial exceden de nuestras investigaciones. Lo que sí está claro, ostensible, patente, claro, que el avión ha sido utilizado por personas extrañas a la Fiscalía, porque el ciudadano Germán Darío Ferrer no es un funcionario de la Fiscalía, o sea que ha sido utilizado para uso privado de funcionarios distintos al Ministerio Público. Escuchemos ahora a uno de los hombres fuertes del gobierno de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, referirse a la fiscal Luisa Ortega. Señora fiscal, ¿usted será capaz de llamar a estos señores que salieron diciendo esto para que declaren que fue una bomba lacrimógena y lo demuestren? No, usted está parcializado, usted es una agente de la oposición, no creo que lo haga. No creo que lo haga. Usted perdió el rumbo definitivamente y para sorpresa de muchos terminó siendo ADECA. Dios mío, qué cosa, ¿vale? ¿Ah? Montando cosas con Ramos Alú, reunidos con Ramos Alú, pero yo le voy a decir algo, a esa fiscalía que está hoy, a ese Ministerio Público, le quedan 53 días, 53 días, ni uno más le queda. Bueno, ya está el ultimátum entonces, y cuando le dice a ADECA, ADECOS son los partidarios de Acción Democrática, el partido histórico tradicional de Venezuela, que tuvo líderes como Rómulo Betancourt, pero también cuestionados dirigentes como Carlos Andrés Pérez. Pero el caso aquí es, bueno, ya está la división francamente abierta, si alguien tenía la duda de que si la fiscal estaba actuando o no en pared con el gobierno, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Ahora sí ya parece claro que no es así, ¿no? Y que es auténtica en digamos, en sus críticas que está haciendo, ¿no? Y ahora, al mismo tiempo, hay una voz de una personalidad famosa ahora en Venezuela, que es nada menos que Rafael Dudamel, que es el entrenador de la selección sub-20 de Venezuela, que ha llegado a la final del Mundial, ¿no? Qué envidia, y que se ha pronunciado diciendo que le ha pedido al presidente que cese la violencia. Bueno, acá está.
¿no? Ah, no, ese es Freddy Guevara. Sí. No, pero en todo caso... Pero tenemos también los tweets sobre bueno, María Corina Machado, por ejemplo, también celebra, o sea, esto es motivo de alegría, y lo que tú dices, ¿no? Que aparece esa figura, ¿no? Claro, que se suma a otras como el director de orquesta y otras personas que sean, digamos, personalidades, ¿no? Que se han sumado su voz a un pedido para que se siga dirigiéndose al gobierno, además, ¿no? O sea, que bueno, es interesante cómo van sumando estas voces, ¿no? Y más un momento de éxito de la selección que está siendo celebrado por todos, ¿no? Y además, por lo tanto, tiene una gran repercusión en Venezuela. Sí. Acá está, pero volvemos al tema anterior, ¿no? Un llamado a toda Venezuela a sumarse el recurso de la fiscal en la sala electoral contra la constituyente de Maduro por todos los flancos, dice el diputado Freddy Guevara. A sus 17 años, Neomar Lander ya ha sido activista en las marchas opositoras en Caracas. Su familia y amigos no solo están dolidos por su muerte, sino también indignados por la versión del gobierno sobre supuestos pagos para protestar en las calles. Yo tengo 17 años, papá. Yo no estoy estudiando ahorita porque yo sinceramente me voy al país por cuestión de mi futuro, pero yo realmente no me quiero ir de Venezuela. Este es mi país, yo nací aquí, estoy luchando por él. Este es el mensaje de Neomar Lander, de 17 años, que la tarde del miércoles murió en las protestas antigubernamentales. Las causas de su deceso aún no se aclaran. Según familiares y la oposición, el adolescente recibió el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho que fue lanzada por agentes de la policía. La otra versión es la del oficialismo. El Ministerio del Interior afirmó que Neomar murió porque se activó el mortero que llevaba consigo. El vicepresidente Tarek El Aissami fue más allá y aseguró que su muerte fue planeada por la oposición. Pareciese que fuese una muerte planificada. Pudiésemos decir, ya la puesta en escena estaba. Y luego sus declaraciones que pretendían imponer la mentira de la violencia, del odio, de la intolerancia. Debido a la muerte de Neomar, también han surgido los rumores de que el adolescente recibió dinero de facciones de la oposición para salir a protestar contra el gobierno, versión que la madre del menor desmintió. Ayer en la noche salió en el Notipatria un señor diciendo que era mi esposo, que era el papá de mi hijo y que a mi hijo le pagaban por ir a las marchas, cosa que es mentira. Mi hijo se encontraba en la marcha ejerciendo su derecho como lo hacemos todos los venezolanos. Él quería un mejor futuro, él marchaba porque él quería la libertad de Venezuela. Hoy en el municipio de Chacao, manifestantes e investigadores coincidieron en el lugar donde cayó Lander. Con pancartas y banderas, unas 20 personas exigieron justicia por la muerte del adolescente, mientras los peritos de la Fiscalía realizaban sus investigaciones. Con el fallecimiento de Neomar Lander, sube a 67 la cifra de muertos en las protestas que se registran desde abril contra Nicolás Maduro. Esta muerte de jóvenes manifestantes, víctimas de la represión en las calles de Venezuela, está siendo denunciada también por personalidades, hemos comentado, el entrenador de la selección venezolana, y por ejemplo Miguel Bosé ha tuiteado también, ¿no?, sobre el caso de Venezuela. El cantante le hablo a la comunidad internacional: ¿por qué habéis abandonado a Venezuela de esta manera? Vergüenza, Venezuela no aguanta más, haced algo ya. Y lo que estábamos hablando de esta alegría en medio de la situación tan dramática. Venezuela disputará por primera vez la final de un mundial de fútbol. La Vinotinto se impuso a Uruguay y consiguió su clasificación a la finalísima del Mundial Sub-20 en Corea del Sur ante Inglaterra. Hicieron historia y ya son considerados héroes deportivos en su país. La selección venezolana sub-20 continúa rompiendo todos los pronósticos y accedió a la final de la Copa Mundial FIFA de esa categoría al vencer por penales 4-3 a Uruguay. El cuadro vinotinto no tuvo un partido fácil, pues pese a un dominio inicial del juego, poco a poco la selección charrúa empezó a manejar las acciones y generar mayor peligro en el arco del venezolano Fariñez. Sin embargo, no sería hasta el inicio del segundo tiempo que se movería el marcador, luego que Nicolás de la Cruz convirtiera un penal cometido contra Agustín Canovio.
Venezuela no bajó los brazos y continuó atacando, pero la defensa uruguaya repelió con éxito cada embate vinotinto hasta el minuto 91, que el recientemente ingresado Samuel Sosa decretó el agónico empate de tiro libre a escasos segundos del pitazo final. En la prórroga ambos equipos tuvieron chances para romper la paridad, pero las mejores labores defensivas forzaron la definición por penales. Ya en el punto de los 12 pasos, el arquero venezolano Wilker Fariñez fue la figura al atajar los penales de José Luis Rodríguez y Nicolás de la Cruz, logrando la mayor hazaña de esta selección desde su creación y llevando alegría a todo un país mediante el deporte. Una pausa y al volver los británicos vuelven a dar una sorpresa en las elecciones. Además, violenta lucha en Raqqa entre fuerzas árabo-kurdas y yihadistas. En Brasil hoy continuó por tercer día consecutivo el juicio al presidente Michel Temer por presunta financiación ilegal de la campaña electoral 2014. La defensa del mandatario intenta a toda costa que el caso Odebrecht no se incorpore al proceso. Conforme avanza el proceso contra el presidente de Brasil, Michel Temer, acusado por presunta financiación ilegal para la campaña reeleccionista de Dilma Rousseff en 2014, aumentan las preocupaciones en la defensa del mandatario. El abogado Gustavo Guedes advirtió que la incorporación del caso Odebrecht en el proceso contra su patrocinado sentaría un mal precedente para la institucionalidad en el país. Estoy muy preocupado por el impacto, sea positivo o negativo. Un año después de la presentación de la defensa, surgen nuevas acusaciones que no son simples. Son acusaciones serias que teóricamente podrían justificar la destitución presidencial. Esto es un mensaje muy malo para el Poder Judicial. Los magistrados aseguraron que la resolución que emita el tribunal será una oportunidad para limpiar al país de la corrupción. Asimismo, dieron detalles sobre el origen ilícito de la campaña electoral del 2014. No podemos dejar pasar la oportunidad de limpiar de inmediato estos eventos, que a mi juicio son graves y contaminados. El juez Gilmar Méndez dice esto muy claramente. Contaminaron el proceso electoral con problemas de corrupción, evitando así la legítima voluntad del elector. El recuadro 2, que es la caja de dinero sucio de la campaña presidencial de 2014, fue reforzado con $45.700.000, de los cuales $15.200.000 son créditos de las elecciones de 2010. Según informó la agencia AFP, otros jueces manifestaron que las deliberaciones deben estar basadas en pruebas contundentes y con un grado de responsabilidad ante los posibles efectos que tendría en la opinión pública. En los exteriores de la sede jurisdiccional, un manifestante se ató los brazos en señal de protesta con el fin de exigir a los magistrados que fallen a favor de la destitución de Temer. La situación legal de Michel Temer se agrava con una denuncia de la Fiscalía de Brasil, según la cual una cuenta de la campaña electoral de 2014 permitió pagar un soborno de $150.000 al exministro de Turismo Enrique Eduardo Alves, cuya fuente económica fue la constructora OAS. Según las pesquisas del Ministerio Público, este aporte fue depositado a la cuenta del Partido Movimiento Democrático Brasileño, PMDB, que lidera el presidente. Recientemente, Alves fue detenido por la Policía Federal tras ser acusado de fraude fiscal por la construcción de un estadio en el norte del país. Y ahora sí, vamos al Reino Unido. La noticia también del día, junto con la situación de Estados Unidos con la que comenzamos. La primera ministra británica, Theresa May, logró, en realidad ha sido una sorpresa según lo que han dicho las últimas, la encuesta de boca de urna, que vendría a ser los exit polls. Se está esperando resultados oficiales. Lo que hasta ahora parece, lo que hasta ahora dice este exit poll es que tiene la mayoría de escaños, pero no tiene la mayoría de la Cámara, ¿no? Theresa May, lo que ya de por sí es una derrota. Veamos la nota.
Theresa May, primera ministra y lideresa del Partido Conservador, ganó las elecciones británicas calificadas de cruciales tras el referéndum que aprobó el Brexit. Sin embargo, este resultado favorable no le alcanzó para mantener la mayoría en el Parlamento. Según los resultados preliminares, los conservadores obtuvieron 314 escaños, 16 asientos menos que en 2015, bajo el liderazgo de David Cameron. Aunque no dio el esperado sorpaso, el laborista Jeremy Corbyn fue la gran sorpresa del proceso, al registrar 266 escaños, 37 curules más que cuando se realizó la convocatoria electoral en abril pasado. Los 14 escaños de los liberaldemócratas serán determinantes para formar gobierno. Se estima que la fuerza política, liderada por Tim Farron, replique la coalición del año 2010, como ocurrió bajo el periodo de Cameron. Sin embargo, en la última campaña, Farron propuso un segundo referéndum para el Brexit. Por lo tanto, un escenario de entendimiento con May para esta legislatura sería poco probable. Los electores expresaron diversas opiniones ante la virtual victoria de May. Yo estaba a favor de ella hasta que conocí su política social. Creo que ella mostró su verdadera personalidad. Es poco emocional. Ella es encantadora, una dama encantadora. La hemos conocido mucho en las escuelas y en esta zona, donde mis nietos estudian. Como persona es encantadora y especial. En caso que May no logre formar gobierno, a través de alianzas, se verá obligada a dimitir. Según el ente electoral, fueron habilitados 40.000 colegios electorales para cerca de 47 millones de votantes. Bueno, si se confirma el resultado de la boca de urna, se daría lo que llaman en inglés un hung parliament, ¿no? Sin una mayoría de uno de los partidos. De ser así, de estar arrepintiéndose mucho Theresa May de haber convocado estas elecciones. Así es, porque perdería la mayoría absoluta que tenía. Ella quería ir con más fuerza a las negociaciones con el Brexit. Dicho sea paso, el Brexit casi no fue tema de campaña, no, pues, fue una cosa curiosa. Temas sociales y terrorismo, ¿no? Así es. El tema social efectivamente fue una de las cosas que le han hecho perder. Curiosamente, los jóvenes, entre los 18 y 25 años, había una especie de Corbyn manía entre los jóvenes, ¿no? Una cosa... Pero sí, es una derrota, o sea, ha sido una apuesta, la perdió y ahora va debilitada a las negociaciones con la Unión Europea, ¿no? Y además, primera vez que ella sometía su puesto a las urnas, ¿no? Porque ella fue elegida sin ser votada, ¿no? Exactamente. Designada, ¿no? Después del Brexit, cuando nadie quería asumir la maternidad o paternidad de la criatura, ¿no? Del Brexit. Lo que escuchaba un analista decir es que hasta ahora, por lo que se veía por estos resultados preliminares, porque no hay oficiales, es que parece que el voto, aunque no fue tema tanto de la campaña del Brexit, el voto se ha marcado también por el Brexit. Los que votaron por Brexit de una manera, por Remain, se votaron por Corbyn, y sí, los que votaron por dejar la Unión Europea votaron por Theresa May, ¿no? Sí, así es. Ahora lo que va a pasar con May vamos a ver, porque efectivamente vamos a ver si logra formar gobierno, porque esa es una incógnita. Y después también que queda debilitada ante su propio partido, porque también ella lo que quería con estas elecciones era también afirmarse dentro de su propio partido, y esto la deja un poco descolocada, ¿no? Y tener más escaños para hacer un Brexit duro. Exactamente. Y la libra, las primeras reacciones se ha depreciado, pero también, como hacían algunos analistas siguiendo este tema de las elecciones, quizás no tanto porque puede haberse visto beneficiado un político de izquierda como Jeremy Corbyn, sino sobre todo por la incertidumbre que genera esta elección de cara al Brexit. Sí, es verdad. Ahora, Corbyn es verdad que tiene un programa, se ha tirado totalmente para la izquierda, total. O sea, pues el centro desapareció, ¿no? Porque ella también se fue a la derecha, ¿no? Así es. Entonces, pero claro, es verdad, lo que genera es incertidumbre, ¿no? Incertidumbre entre los sectores económicos, ¿no? Jeremy Corbyn, bueno, es la estrella de la jornada hasta ahora, porque se le daba ya casi por una carrera que estaba por muerto, ¿no? Peleado dentro de su partido también, una división, en fin. No lo quería mucho, pero ahora, bueno, hasta donde parece indicar los resultados, ha ganado escaños y ha emitido este pronunciamiento. Quiere agradecer a todos los que votaron por nuestro manifiesto, es como su programa de gobierno, ¿no? Sí. Y su visión radical para una Gran Bretaña más justa. Nuestro equipo ha trabajado tanto en esta campaña de puerta a puerta en las redes sociales, y es increíble que hayamos ganado tanto apoyo en todo el país. Cualquiera sea el resultado final, nuestra campaña positiva ha cambiado la política para mejor. Bueno, muy bien, pues efectivamente tiene todas las razones para estar satisfecho, ¿no? Porque nadie, creo que ni él mismo pensaba
que en todo caso aquí va a ganar mayoría absoluta, eso estaba fuera de todo cálculo, pero lo que ha obtenido ya es bastante, ¿no? Y ni los atentados que se pensaba o se creía, la tragedia, los atentados que iba a beneficiar a Theresa May con esta idea que los conservadores tienen más mano dura. Al revés, parece que lo ha perjudicado porque ha salido a la luz los cortes que ella hizo cuando fue ministra del Interior en el presupuesto de la policía, y eso se lo ha marcado justamente Corbyn, ¿no? Y eso a ella, digamos, probablemente eso ha sido uno de los factores que probablemente hayan significado este resultado. Aunque esperemos los resultados oficiales también, porque la verdad que con las encuestas nunca se sabe, así que también estamos comentando un poco en el aire, ¿no? Sobre esta base. Sí. Bueno, mañana ya tendremos, seguramente esta noche va a conocerse ya los resultados oficiales. Una pausa y al volver. En la India, miles de personas buscan la cura del asma tragando peces vivos. En el sur de la India, miles de personas se someten a un tratamiento inusual contra el asma. Ellos hacen una larga fila para tragar peces vivos, esperando a que él les ayude a respirar más fácilmente. Hasta aquí el programa. Gracias por acompañarnos. Gracias, Francisco. Hasta mañana.